Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el tercer domingo de Pascua en el ciclo B. Felicidades para todos en esta Pascua de Resurrección. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenas tardes, buenas noches, les habla Tomás Rodríguez. Y un abrazo desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. Cuarto domingo de Pascua. Jesús confirma el relato entusiasta de los discípulos de Emaús. Con su presencia en medio de los demás discípulos, corrobora que el testimonio de los primeros no es un sueño o una fantasía, sino que se trata de una realidad comunitaria y eclesial. Jesús, como buen maestro, les expone que su muerte y resurrección son el cumplimiento de la Sagrada Escritura, que Él ya les había mostrado durante su vida pública. Antes de su muerte, el Evangelio había destacado la falta de comprensión por parte de los discípulos y que ellos habrían entendido todo después de la resurrección. Pues bien, ahora que la resurrección ha tenido lugar, Jesús les abre la inteligencia y ya pueden comprender con claridad las Escrituras. Oremos. Jesús, te bendecimos, Padre, porque Cristo resucitado viene a romper los cerrojos de nuestras puertas y corazones, cerrados por el miedo y la duda, la apatía y el desánimo. Nos cuesta creer de verdad que Cristo está vivo hoy como ayer y que comparte con nosotros la mesa y el pan de la esperanza. Y sin embargo, es cierto, Jesús es el Señor resucitado. Él hace brillar en la noche la aurora de su resurrección para los que creen a pesar de la oscuridad y del miedo. No permitas, Señor, que nos resistamos a creer en ti. Danos tu espíritu que nos haga ante nuestros hermanos testigos valientes de tu salvación y de tu amor de Padre. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, Nuestro Emaús de Salomé Arrizibita. Con el ánimo caído, recorriendo ese camino del fracaso, de la huida, de la búsqueda fallida que oscurece los sentidos, buscando un rincón perdido donde esconder lo vivido, donde esperar sin ser vistos a que pasen tiempo y olvido, recorriendo ese camino, hablándonos sin oírnos, sin oírnos. Tenemos que aprender
porque esperar es mucho más que seguir vivo. Caminar es más que andar, seguir y compartir es vivir todo y siempre contigo. La esperanza al fin hallada en nuestra mesa está sentada, en este pan compartido, en el vino recibido que hace calentar el alma, en tus palabras de siempre que nuestra razón entiende por primera vez y pierde el miedo que no vence a la alegría de quererte. Quédate, Señor, quédate, porque atardecer tenemos que aprender a mirar día a día, tenemos que aprender a esperar la vida, tenemos que aprender a caminar sin prisa. Tenemos que aprender a compartir la dicha, porque mirar es más que ser testigos, porque esperar es mucho más que seguir vivo. Caminar es más que andar, seguir y compartir es vivir todo y siempre. Quédate, Señor, con nosotros, quédate, Señor, caminaremos contigo. La primera lectura de hoy está tomada de Hechos 3, versículos 13 al 15 y 17 al 19. El Mesías tenía que padecer y Dios lo resucitó. En la lectura que escucharemos, Pedro trata de explicar que Cristo, el autor de la vida, es el siervo de Dios, el santo, el justo y el anunciado. Él llevó a cabo el plan del Padre según fue predicho en las Escrituras. El texto es una llamada al arrepentimiento. Escuchemos con mucha atención. Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia de liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 4. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 3 de Pascua. Modo primero.
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Modo segundo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. La segunda lectura está tomada de Primera de Juan 2, versículos 1 al 5a. Cristo es víctima de propiciación por el pecado. San Juan viene a decirnos que Cristo es nuestro abogado y ruega por nosotros ante el Padre. El que guarda los mandamientos de Dios prueba, sin lugar a duda, que conoce y ama a Dios. Escuchemos. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno no peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de hoy está tomado de Lucas 24, versículos 35 al 48. Estaba escrito, el Mesías padecerá y resucitará. Así está escrito, el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Aclamemos al resucitado que se hace presente entre nosotros. Pero antes escuchemos con alegría el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto,
les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3. Él se presentó, de Javier Bru. No creerá lo ocurrido de camino. Cuando hablábamos con él todo tenía al fin sentido. Y el corazón, por su palabra enardecido, no pudo reconocerlo, mas partiendo el pan lo vivo. Era el Señor, Él está vivo. Contaban los de Maús a los otros escondidos. Y así Él se presentó, y ellos asustados saludando la paz les dio. Soy yo, no tengan temor, no soy un fantasma porque dudan en su interior. Soy de carne y hueso, miren pues mis manos y mis pies. Tóquenme y convénzanse que es a mi persona la que ven. Atónitos, llenos de tanta alegría, demoraban en creer lo que sus ojos les decían. Él preguntó: ¿tienen algo de comida? Y ofreciéndole pescado frente a ellos él comía. Luego les dio entendimiento para comprender lo escrito, que llegó a su cumplimiento. Y así Él se presentó, y ellos asustados saludando la paz les dio. Soy yo, no tengan temor, no soy un fantasma porque dudan en su interior. Soy de carne y hueso, miren pues mis manos y mis pies. Tóquenme y convénzanse que es a mi persona la que ven. Lo que de mí los profetas habían dicho, debía todo cumplirse, le explicaba a sus amigos. Escrito está que yo mucho padeciera, y pasado el tercer día la muerte por fin venciera. Predicará ahora en mi nombre el perdón, la conversión, de aquí a todos los rincones. Y así Él se presentó, y a ellos asustados saludó
dando la paz les dio. Soy yo, no tengan temor, no soy un fantasma porque dudan en su interior. Soy de carne y hueso, miren pues mis manos y mis pies. Tóquenme y convénzanse que es a mi persona la que ve. Liturgia y música. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa para seguir celebrando la Pascua de Cristo con el cirio encendido, los cánticos y los aleluyas que manifiestan nuestro gozo por la resurrección de Jesús, que sigue la buena noticia. Tanto el Evangelio como la primera lectura nos expresan la necesidad de dar testimonio de nuestra experiencia pascual. La primera carta de Juan, por su parte, nos recuerda que ese testimonio es fruto del verdadero conocimiento de Dios y ha de traducirse en el cumplimiento de sus mandamientos, el primero de los cuales es el amor. Jubilosos, celebremos como una sola familia. Atentos, escuchemos a continuación, presentaremos el análisis. Bendiciones. Bueno, hermanas y hermanos, gracias al hermano Jay, ¿verdad?, por esa sinopsis que nos da en nuestro programa, ¿verdad? Iniciando ya este domingo de Pascua, tercer domingo en el ciclo B. Y empezando con esa primera lectura de Hechos 3, que nos dice que Pedro, dirigiéndose a los israelitas, les da a entender que el gesto libertador que benefició al hombre cojo fue realizado en nombre de Jesús. Así que este muestra que el proyecto de Jesús continúa realizándose y demuestra que Jesús está vivo. Mientras recorrió los caminos de Palestina, Jesús manifestó en esos gestos concretos esa presencia de la salvación de Dios entre los hombres. Entonces, hermanos, si esa salvación continúa derramándose sobre los hombres enfermos y privados de vida y de libertad, es porque Jesús continúa estando presente, ofreciendo a los hombres la vida nueva y definitiva. Así que los discípulos son los agentes a través de los cuales Jesús continúa su obra liberadora y salvadora en el mundo. Así que en su testimonio, Pedro comienza refiriendo los dramáticos acontecimientos que culminarán con la muerte de Jesús, explicándolos como el resultado del rechazo de la propuesta salvadora de Dios por parte de los israelitas. Así que Dios les ofrece la vida y ellos escogieron la muerte. Así que prefirieron salvar la vida del que trajo muerte y condenar a muerte a quien ofrecía la vida. Así que rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida. ¿Verdad? Eso está a donde llega la envidia, 14, ¿verdad? 15. Donde llega la envidia, Eric. Así mismo es. Así que Dios, sin embargo, resucitó a Jesús, ¿verdad?, demostrando que la propuesta que Jesús presentó era una propuesta generadora de vida. La resurrección de Jesús es la prueba de que el proyecto de Dios, proyecto presentado por Jesús y que los israelitas rechazaron, es una propuesta generadora de vida, ¿verdad? Una vida que la muerte no puede vencer. Entonces aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Estará todo terminado para Israel? O sea, todo terminado. El pueblo no tendrá ya más oportunidad de corregir su mala elección y de hacer una nueva opción, una opción por la vida. La oferta de Dios habrá caducado ya, ¿verdad?, por esa intransigencia de los jefes de Israel para reconocer los dones de Dios. Pues no. Pedro sabe, ¿verdad? Y si Pedro sabe es porque Dios tiene, o sea, también lo conoce, que el pueblo obró ¿verdad?, por esa ignorancia. Así que fue ese comportamiento del pueblo en general
y de los líderes judíos en particular frente a Jesús, ¿verdad? Tiene unos atenuantes. Así que en esa legislación religiosa de Israel, las faltas, ¿verdad?, involuntarias tenían un tratamiento especial y diferente al de las faltas voluntarias. Así Dios, en su inmensa bondad, continúa ofreciendo a su pueblo esa posibilidad, ¿verdad?, de hacer esas correcciones, de esas opciones equivocadas y de escoger la vida, ¿verdad?, adhiriéndose a Jesús y a ese proyecto por él presentado. La prueba de eso es que el hombre cojo recibió de Dios ese don de la vida. Y aquí viene otra preguntita: ¿qué es necesario hacer para que esa oferta de salvación que Dios continúa ofreciendo se haga efectiva? Pues tan simple, hermano, es necesario arrepentirse y convertirse, ¿verdad? Así que estos dos verbos definen ese movimiento, ¿verdad?, de reorientar esa vida que tenemos que tener nosotros hacia Dios, ¿verdad? De forma que Dios pase a estar en el centro de la vida del hombre y el hombre pase a presentar oídos a las propuestas de Dios. Así que esto está bien interesante. Y entonces entrando en esa segunda lectura, ¿verdad? Esa primera de Juan en el capítulo 2. Aquí nos está diciendo algo bien interesante también, ¿sabes? Que esta liturgia, ¿verdad?, de este tercer domingo continúa proponiendo a nuestra consideración esa primera carta de Juan. Así que en la primera parte de este texto, el autor hace una crítica, ¿verdad?, a esos herejes que decían no tener pecados, y sugiere a los cristianos la actitud correcta que Dios espera de cada creyente. Así que a propósito de esta cuestión, el cristiano es llamado a la santidad y a vivir una vida de renuncia al pecado. Dios le llama a rechazar el egoísmo, la autosuficiencia, esa injusticia, la opresión, y a elegir la luz, ¿verdad? Esa luz de Cristo que la vimos en esa vigilia pascual, en ese cirio que tuvimos, ¿verdad?, en esa vigilia. Así que, sin embargo, el pecado es una realidad incontestable, ¿verdad?, fruto de esta fragilidad. Así que en la segunda parte del programa, ¿verdad?, seguiremos discutiendo esta lectura y el evangelio de hoy, que es el evangelio de Lucas. Pero antes le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve un cántico reflexivo. Pues gracias, Eric. Continuamos con ustedes el cántico número 4. Quédate con nosotros, de la página Cancionero Católico. Cuando
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, recuerden que pueden seguir escuchándonos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música, donde ponemos el Salmo del Día y los pensamientos diarios y mucha información de nuestra Santa Iglesia. Y como siempre, nuestra hermana Sibel saludando a todos los hermanos que nos escuchan a través de distintas emisoras en el mundo. A mí me encanta cuando tú me presentas, porque es como que ella viene aquí a saludar. Y justamente eso es lo que yo vengo a hacer, a darle amor, cariño, calentura, mire, apretones, besos, a toda esa gente hermosa que nos está escuchando, que queremos que siga creciendo, que esa comunidad de hermandad que hemos establecido a través del mundo siga aumentando. Así que un rico y extra mega caluroso abrazo a toda esa gente bella que se conecta con nosotros desde Australia y de Alemania, y que se conecta también desde Canadá. A todos aquellos que están con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Y a todos nuestros hermanos de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Yes. Yo les quiero compartir que cuando yo leo todas estas, ¿verdad? Estos lugares o espacios que conectan con nosotros, yo me siento como las Miss Universe, tú sabes, que dicen los países así bien. ¿Y de dónde es usted? De Puerto Rico. O sea, yo me lo vivo con tanto orgullo de que todos estos hermanos se conectan con nosotros. Y honestamente les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan que estas 4 personas que estamos aquí, nos llenamos de alegría cuando ustedes se conectan con nosotros. Así que, habiendo dicho eso, yo creo que es importante que utilicemos esas redes sociales que tú dijiste, Eri, para que continúen en conexión, continúen en sintonía, pidan oración. Nos pueden enviar todos los saluditos habidos y por haber, que a nosotros nos encanta recibirlos. Y si tienen oraciones particulares para alguien, por favor, compártanlas con nosotros, porque yo creo que nosotros nos gozamos y nos llenamos más, ¿verdad? Ustedes me dirán, compañeros. Está correcto. Así mismo es. Así sí, que nos cuando recibimos todo. Exacto. Esa es la razón. La razón. Tomás y yo comenzamos aquí en Puerto Rico, desde aquí con tanto amor, y era un programa local, con amor, con amor, con amor, y nos dieron esta gran bendición de salir de Puerto Rico, y mira, desde Australia hasta Venezuela, qué bendición más grande que esa. Amén por eso. Y queremos seguir creciendo, así que compartan este espacio de hermandad y este espacio de comunicación que nosotros tenemos con relación, ¿verdad?, a nuestra creencia, a nuestras lecturas, a lo que aprendemos de nuestra Iglesia Católica. Y habiendo dicho eso, Erinaldo, ¿vamos a continuar la discusión? Sí, pues estábamos hablando precisamente de esa primera carta de Juan. Cristo es víctima de propiciación por su pecado. Y en la segunda parte, ¿verdad?, de este texto, el autor de la carta se refiere a la pretensión de los herejes de conocer a Dios, pero sin preocuparse de guardar sus mandamientos. Así que en el lenguaje bíblico, conocer a Dios no es tener de Dios un conocimiento teórico y abstracto, sino vivir en comunión íntima con Dios, ¿verdad? Esa relación personal de proximidad, de familiaridad, ¿verdad?, de amor sin límites. Yo creo que él lo que está diciendo es, miren, no vale la pena decir, sí, yo sé quién es él, como que yo lo conozco, yo lo identifico, sino es verdaderamente vivir lo que él predicó, lo que él enseñó en tu cotidianidad,
todos los días. Óigame, y eso no es fácil ante las situaciones y los retos que nos da la vida. A veces perdemos esa fe, cuestionamos esa fe, perdemos nuestra esperanza y nos volvemos débiles en cierta medida, ¿verdad? Nos volvemos débiles porque no confiamos en esa relación de ese Señor de señores que ya conocemos. Y es tan sencillo como tener una vida que esté alineada a ese aprendizaje. Así que yo definitivamente pienso, según dice el autor, ¿verdad? Hay que convertirse, hay que vivir, y que sepamos, y yo creo que esto es bien importante de lo que él dice, ahora arrepiéntete y conviértete. O sea, date ese espacio de arrepentirte y convertirte. Y si hoy pecaste y pasaste por una situación difícil, tienes ese espacio de arrepentirte, convertirte y de seguir hacia adelante. No, y fíjate que nosotros los cristianos católicos tenemos un sacramento que está ahí para nosotros, que es la penitencia. O sea, ese sacramento de la confesión que lo tenemos ahí a la mano. Correcto. ¿Verdad? Que es para entonces nosotros, ¿verdad?, arrepentirnos de esos pecados que quizás cometemos diariamente. O sea, que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Y fíjate, Sibel, que el conocer a Dios, ¿verdad?, exige, como tú bien dijiste, unas actitudes concretas, ¿verdad?, que pasan por escuchar, acoger y vivir, ¿verdad?, esas propuestas de salvación que Dios hace, ¿verdad?, a través de Jesús. O sea, que fueron esas propuestas que Dios hizo a través de su Hijo, ¿verdad?, cuando lo envió al mundo, ¿verdad?, a este mundo terrenal, porque fue con ese propósito, para enviar, ¿verdad?, todas esas propuestas para que nosotros supiéramos cómo era la salvación, ¿verdad?, y que estuviéramos, ¿verdad?, a tono con esa salvación que nos iba a traer a través de su Hijo en la cruz. Y como dije anteriormente, o sea, esa muerte en cruz no terminó ahí, porque tenía un propósito más grande que simplemente el morir en la cruz. Y él tenía, o sea, él tenía el poder para decir al Padre, o sea, sácame de esta cruz y llévame al cielo en este momento. Sin embargo, él no lo hizo porque el propósito no era ese. El propósito era sufrir de esa manera para que nosotros, ¿verdad?, como humanos, pudiéramos vivir de eso que, o sea, y definitivamente, o sea, imagínate nosotros 4 viviendo en ese momento allí en esa época. Hubiera sido una cosa, o sea, bien difícil ver a Jesús ahí en la cruz, ¿verdad? Correcto, definitivamente. Un poco trayendo la lectura de Lucas, Erinaldo. A mí me encanta la imagen de pensar que ellos están como caminando, ¿verdad? Están por ahí jangueando en Emaús y de momento se encuentran con él. Y esa imagen de primero, obviamente, yo pienso que fue como susto, miedo. Y yo creo que esa palabra miedo es algo que debemos reflexionar justamente en esta lectura. Porque cuando ellos lo ven, ellos sabían lo que había ocurrido. Sin embargo, no lo saben identificar, no saben reconocerlo. Y como bien menciona la lectura, es como ver un fantasma, es como ver algo que, pero espérate, ¿y esto qué es? Entonces ellos entran como en una crisis, ¿qué es esto? Y ahí él les dice como que, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Qué está pasando? No me conocen. Ajá, sí soy yo. ¿Cuál es el problema? Y entonces, obviamente, él lo que hace es que él valida su presencia, mostrándole los símbolos, ¿verdad? Y le muestra las manos, le muestra los pies para que ellos entendieran que era él, para que ellos pudieran darse la apertura de identificarlo y de reconocer que era él. Y precisamente nosotros tenemos un Tomás con nosotros. Pero gracias al Señor, Tomás por fe cree. O sea, que... Sí, amén. Así mismo me dice mi esposa. Dios mío, mejor no te pudieran puesto el nombre. El nombre. Tomás, ¿cómo tú crees que hubiera sido tu experiencia si tú hubieras sido, ¿verdad?, uno de esos caminantes de Emaús? Wow. Bueno, no sé, de verdad es lo mismo, porque uno estaba con el susto de que nuestro líder murió y que de momento me aparezca
esta persona a hablarme, me hubiera pasado lo mismo, no lo hubiera identificado. Sí. Hasta que él no me hubiera dicho. Hasta que él no me hubiera dicho. Pero mira, soy yo. Mira, dame de comer para que vea que los fantasmas no comen. Yo no lo hubiera creído. Soy igualito. Sigo siendo igualito el día de hoy. De verdad. Okay. Me encantaría, Jay, fíjate, no sé si tienes algún cántico ahí que vaya alineado en ese momento, ¿verdad? A ese encuentro con el Señor, cuando ellos dudan de que es Él, cuando ellos viven ese miedo de no poderlo identificar y de que Él le dice, soy yo, estoy aquí y te lo muestro, te lo demuestro que soy yo. Hermoso, Sibel. Pues fíjate, escuchamos ahora el cántico número 2, El Camino a Emaús, de Sonia Cortés. Hoy he empezado a caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dame fuerza, dame amor y también mucha humildad. Quiero darte todo mi corazón. Mi alma está llena de tu luz. Tu espíritu se ha posado en mí. Tu verdad me ha iluminado, me has traído mucha paz y te siento mucho más cerca de mí. Empezado a caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad. En el camino a Emaús, de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. En el camino conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, continuando, ¿verdad?, con este hermoso evangelio de Lucas. Y hay unos puntos bien interesantes que Lucas nos pone en relieve. Y el primero es que a lo largo de su camino de fe, los discípulos descubrirán la presencia de Jesús, vivo y resucitado, en medio de su comunidad. Así que percibirán que Él sigue siendo el centro alrededor del cual la comunidad se construye y se articula. Entenderán que Jesús derrama sobre su comunidad, en marcha por la historia, la paz, ¿verdad?, en el sentido de armonía, serenidad, tranquilidad, confianza y vida plena. Hay un segundo punto, y es que Jesús vivo y resucitado es el Hijo de Dios, que después de caminar con los hombres retornó al mundo de Dios. El espanto y el miedo con el que los discípulos acogen a Jesús es en el contexto bíblico. Era lo que estaba diciendo Sibel ahorita. Esa reacción normal y habitual del hombre ante la divinidad. Así que Jesús no es un hombre reanimado a la vida que llevaba antes, sino el Dios que regresó definitivamente en la esfera divina. Sí, porque como tú dices, si fuera eso sería un zombie, ¿entiendes? Claro.
Exactamente. Entonces, como el tercer punto, las dudas de los discípulos dan cuenta de esa dificultad que ellos sintieron al recorrer el camino de la fe, hasta el encuentro personal con el Señor resucitado. Así que la resurrección no fue para los discípulos un hecho inmediatamente evidente, sino un camino de maduración de la propia fe, hasta llegar a la experiencia del Señor resucitado. Como cuarto punto, Lucas nos presenta en la catequesis, ¿verdad?, esa descripción de ciertos elementos más sensibles y materiales. La existencia en el tocar a Jesús para ver que no era un fantasma, ¿verdad?, como tú dijiste ahorita, Sibel. La indicación de que Jesús comió un trozo de pez asado, ¿verdad?, son antes que nada una forma de enseñar que la experiencia del encuentro de los discípulos con Jesús resucitado no fue una ilusión o un producto de la imaginación, sino una experiencia muy fuerte que deja huella casi palpable. Así que son entonces una forma de decir que es Jesús que los discípulos encontraron, aunque diferente e irreconocible, es el mismo que había andado con ellos por los caminos de Palestina, anunciándoles y proponiéndoles la salvación de Dios. Finalmente, hermanos, Lucas enseña también que estos elementos que Jesús resucitado no está ausente y distante, lejos del mundo, en el que sus discípulos tienen, ¿verdad?, que seguir caminando, sino que continúa sentándose a la mesa con sus discípulos, estableciendo esos lazos de familiaridad y de comunión con ellos, compartiendo sus sueños, sus luchas, sus esperanzas, sus dificultades, debo decir, y sus sufrimientos. Hay otro punto interesante, y es que Jesús resucitado desvela a los discípulos el sentido profundo de las Escrituras. La Escritura no solo encuentra en Jesús su cumplimiento, sino también a su intérprete. Así que la comunidad de Jesús que camina por la vida debe reunirse continuamente alrededor de Jesús resucitado para escuchar la palabra que alimenta y que da sentido ¿verdad?, a ese caminar por la historia. Así que, Sibel, vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Luego de Pero fíjate, antes de que comparta el Papa Francisco, me gusta mucho escuchándote, ¿verdad?, lo que estás mencionando, esas imágenes. Uno, venimos de una época, en cierta medida, de Cuaresma, ¿verdad? Un momento de reflexión, un momento de ese espacio, a este momento tan épico donde Él resucita. Y entonces vemos en esta escritura un momento de caminar, de andar, de continuar, que nos hace pensar en que las cosas no se detienen. Luego viene este espacio, este momento de finalmente cuando se dan cuenta que es Él, que verdaderamente es Él, le dan el significado y cierran ese capítulo y dicen, se ha cumplido. O sea, verdaderamente esto ha ocurrido y yo doy fe. Entonces, ese es el momento como culmen, ¿verdad? Donde deciden, yo doy fe porque lo vi, porque lo viví, porque está frente a mí ahora mismo. Pero de lo que dijiste, Gerinaldo, me encanta el que mencionas que no se queda en un hecho que ocurre y se cumple lo que se había dicho que se tenía que cumplir, ¿verdad? Se cumple la escritura, sino que Él decide continuar ese andar con ellos y continuar la forma en la que Él compartía con ellos, que era en comunión, que era en comunidad, que era en compartir el pan, en convivir conjunto con ellos. Así que me encanta que vemos a nuestro Dios todavía, luego de haberse resucitado y haberse cumplido la escritura, aún con nosotros, en nuestra realidad cotidiana. Y me llevo mucho esa idea de la lectura que compartiste. Continuando la conversación, y gracias por el pie forzado, voy aquí a compartir lo que escribió el Papa Francisco, y dice de la siguiente forma: estaban todos los apóstoles reunidos y apareció el Señor. Y ellos desde antes se asustaron y creían que era un espíritu. Número 1. Pero Jesús mismo les dijo, ¿por qué os alarmáis? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpándome y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Pero ¿por qué entonces no le creían? Y el Evangelio nos responde de la siguiente forma: no acaban de creer por la alegría. Era mucha esa alegría. Si esto es verdad, es una alegría inmensa.
Yo no creo. No puedo. No podían creer que hubiera tanta alegría. La alegría que lleva a Cristo. Número 2. Nos pasó también a nosotros. Cuando nos dan una buena noticia, antes de acogerla en el corazón de nosotros mismos, no decimos, pero es verdad. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Dónde lo has escuchado? Lo hacemos para estar seguros porque si esto es verdad, es una alegría inmensa. Esta nos sucede a nosotros en lo pequeño. Imagínense entonces en este momento a los discípulos. Era tanta la alegría que era más fácil decir, no, yo no lo creo. Pero es que estaba allí. Sí, pero no podían aceptarlo, no podían dejar pasar el corazón, esa verdad que veían. Y al final, pues obviamente creyeron. Número 3, está renovado y juventud que nos regala el Señor. Nosotros estamos acostumbrados a envejecer con el pecado, pues el pecado envejece el corazón siempre. Te hace un corazón duro, viejo, cansado. El pecado cansa el corazón y perdemos un poco la fe en Cristo resucitado. No, no creo. Sería mucha alegría eso. Sí, pues sí, vivo, pero está en el cielo con sus cosas. Pero sus cosas soy yo, eres tú. Es cada uno de nosotros. Pero esta unión no somos capaces de hacerla. Número 4, nos dice el Papa Francisco. Hermanos, pidamos la gracia de creer que Cristo está vivo, ha resucitado. Esta es nuestra fe. Y si nosotros creemos esto, las demás cosas son secundarias. Esta es nuestra vida, es nuestra verdadera juventud. La victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre el pecado. Cristo está vivo. Sí, sí, ahora recibiré la comunión. Pero cuando tú recibes la comunión, y aquí viene una pregunta, ¿estás seguro de que Cristo está vivo ahí y que ha resucitado? Si es un poco de pan bendecido y no es Jesús, pues Cristo está vivo, ha resucitado en medio de nosotros. Y si nosotros no creemos esto, no seremos nunca buenos cristianos, pues no podremos serlo. ¡Wow! Sí, sí. Y esto lo digo Total. así con el 2018 en abril 15. Qué increíble, ¿verdad? Cómo nos hace Bellísimo. cuestionar. Tú y yo creemos en ese Dios resucitado. Y cuando haces la comunión, ¿crees que verdaderamente está ahí en la comunión, que está resucitado? Chan, chan. Y Dicho yo creo sea que de con esta paso, pregunta. sí, dicho sea de paso, quiero felicitar a la parroquia aquí en University Garden, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que el colegio de la parroquia hace su primera comunión, o la hacen esta semana, y queremos felicitar a esos jóvenes, esos niños, ¡Ay, especialmente, excelente! Pues Muy muchas bien. felicidades y muchas bendiciones a Tomás. todos esos en jóvenes. especial a Sofía, mi hija, que le tocaba el año pasado y no lo pudo hacer, y este año pues Qué bueno. ya la tenemos con nosotros Eso en van la a comunión. recibir a Cristo ahí directo. Así mismo. Qué rico, pues muchas Sí. bendiciones para ella. Yo quisiera cerrar el programa diciendo esto: no dejen que el miedo y la incredulidad los detenga. Continúen su fe. Usted sabe, si usted está aquí y nos está escuchando, usted sabe que Dios ha resucitado. Y esa creencia, ¿verdad?, nos debe guiar nuestra vida y fortalecernos todos los días. Amén. Bueno, con eso cumplimos, ¿verdad? Nuestro tiempo ya se nos termina. Quiero pedir oración siempre por aquellas personas que están por la situación del COVID y los que están ayudándonos a luchar contra ella. ¿Tenemos alguna oración particular, Jane? Sí, tenemos a Vilma García, Mayra Sánchez, Sergi Ruiz Guerrero y por último, Ibeliz López. Excelente. Pues con esto nos vamos a ponerlos en actitud de oración y dice de la siguiente forma: Señor, concédenos la tenacidad de caminar hacia la luz de la única palabra que salva. Ayúdanos a acoger tu enseñanza con amor. Amén.
Amén. Amén. Amén. Y esto nos despedimos. Jay, ¿con qué cántico cerramos nuestro programa de hoy? Pues hasta la próxima. Terminamos el programa con el cántico número 1. Somos testigos del grupo Dios con nosotros y tan tan. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y música. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y el pan, y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal. Donde haya de dolor, haremos presente tu paz. En cada gesto de amor, María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Liturgia y música. Liturgia y música. Liturgia y música. Liturgia y música. Florica.